El gobierno cuestionó al grupo de alcaldes que presentaron una carta en La Moneda exigiendo acciones en materia de seguridad ciudadana. Desde el Ejecutivo aseguraron que esta misiva tiene en realidad un objetivo político. Vamos a conversar de este tema que se ha tomado la agenda en estas horas. Estamos con el exministro del Interior, Jorge Burgos. Gracias por conversar con nosotros, Jorge, muy amable. Buenos días, Sebastián. Un gusto saludarlo. Gracias por el contacto. Jorge, bueno, rápidamente, en una semana, este tema, el de la seguridad ciudadana, ha copado la atención por los hechos de violencia que ya hemos conocido, por homicidios en la región de Valparaíso, en la metropolitana, aunque el tema viene dándose, por supuesto, desde hace mucho tiempo. Lo interesante es la disputa que se abre aquí entre alcaldes y el Ejecutivo. ¿Usted con quién estaría más de acuerdo respecto a los planteamientos que se han hecho hasta ahora, con las acusaciones cruzadas, digamos, que hay entre ambas partes? Bueno, la primera pregunta sería, Sebastián, a mi juicio, la pregunta es buena, porque la respuesta es más compleja, pero yo le diría, ¿de qué sirven las disputas políticas, no políticas, estratégicas, no estratégicas, en materia de seguridad pública? Entonces, creo que lo que es necesario, porque tenemos un problema como sociedad, y como tú decías, no de ayer, no de anteayer, sino que de varios años, que lo hemos podido enfrentar con éxito, pero también con derrota. Y la derrota principal, a mi juicio, es el tema del narcotráfico. ¿Cómo ha penetrado el narcotráfico en nuestras ciudades, en nuestras comunas, en nuestros territorios, como se dice ahora? Y ahí hay consecuencias. Y una de las consecuencias más graves es la cantidad de armas en manos de bandas de narcotraficantes permanentes, a veces accidentales, micro. Y yo creo que ahí tenemos un problema como sociedad. Si nosotros establecemos que las responsabilidades siempre están en el otro y no están en lo que yo represento, estamos mal. La carta yo la entiendo desde el punto de vista de una cierta desesperación. Pero la carta, ¿qué es lo que dice? Dice, oiga, más carabinero y más mejor distribución. Está bien, puede ser. Son recetas que hemos ocupado, particularmente la primera. Pero quiero decirte que muchos de los alcaldes, no todos, durante meses en que los carabineros fueron afectados, ¿no es cierto?, por actos de violencia, muchas veces empujados por los narcotraficantes, nunca llevaron una carta pidiendo respaldo para los carabineros. Entonces, en esto debemos ser un poco más rigurosos. La sociedad chilena tiene un problema de seguridad pública, a veces con picos más altos respecto de situaciones, como ocurrió con homicidios este último fin de semana, otras veces con mayor control respecto a otros delitos, pero tenemos una sensación de inseguridad que no responde solo a elementos subjetivos, Jorge, sino que también a elementos objetivos, particularmente en delitos contra la propiedad. Entonces, ahí donde tenemos que ponernos a trabajar, gobierno y oposiciones. Mire, cuando uno está en la oposición es mucho más fácil, cuando está en el gobierno es mucho más difícil. Yo he estado en los dos lados del mostrador. Y aquí lo importante es tratar de mantener una línea, no convertirse, ¿no es cierto?, en un exégeta de la seguridad cuando eres oposición y un tolerante cuando eres gobierno. Jorge, el problema es sumamente complejo porque hay muchos factores de fondo, algunos de muy largo plazo, otros más inmediatos. Pero ¿a qué, si pudiera decirlo a grandes rasgos, ¿no?, a qué se podría atribuir, qué factores son los que están incidiendo en definitiva en el escenario? Si es que tomamos la película más larga, porque, por ejemplo, a nivel de homicidios, el gobierno dice han caído los homicidios respecto a 2020, 2021, 2020. Sin embargo, en los últimos 5 años hubo un aumento superior al 40% en estos indicadores. Entonces, si miramos la película más larga, ¿qué fenómenos son los que están detrás del momento que estamos viviendo? Sí, yo creo que la mirada tiene que ser más larga. En materia de homicidio, nosotros siempre hemos tenido tasas, que haya un homicidio es complejo, pero que hemos tenido en general tasas bajas en relación a países o sociedades parecidas a las nuestras, bajas. Probablemente la tasa más baja de Sudamérica junto con la de Uruguay. Pero pero es cierto lo que dices tú, que aparentemente en los últimos lustros la tasa ha subido. Y eso es complejo porque es el delito más grave de todos los delitos. Ahora, yo soy un convencido que lo que nosotros tenemos que hacer es, la sensación, yo no tengo datos, yo estoy estoy fuera de esto, en mi experiencia y mi observación a través de los medios de comunicación. Pero el dato más complejo que uno tiene es la cantidad de uso de armas con el ánimo y con la decisión de matar en distintas operaciones delictuales, no solo de narcotráfico, sino también en ajustes de cuenta, asaltos. Eso es un hecho súper grave y bastante novedoso, el uso y la cantidad de armas en manos de delincuentes.
Y ahí yo creo que falta capacidad represiva frente a eso y capacidad de inteligencia. Por alguna parte entran las armas ilegales me refiero. Sí. Entran algunas bajo la sombra de la legalidad, puede ser. Han habido algunos casos. ¿Dónde está el tráfico? ¿Por dónde entran? Eso requiere inteligencia y después acción represiva para los efectos de incautarla. Yo creo que ahí tenemos un tema que deberíamos tratar mucho más seriamente, mucho más rigurosamente, y creo que falta en eso. En ambos casos, Jorge, ¿eso pasa, por ejemplo, por un fortalecimiento de las policías? ¿Son dos temas que competen a esas instituciones? Yo creo que el tener policías eficientes que actúen bajo las normas, ¿no es cierto?, los estándares de derechos humanos, por cierto, crear condiciones para que ello ocurra. Por ejemplo, yo no sé por qué no se ha implementado en Chile el sistema generalizado, que no es tan caro que cada policía aporte una cámara personal. Eso es muy esencial, no solo para la ciudadanía, también para el policía. Y eso nos vale tanto, hemos gastado mucho más plata en muchas otras cosas y en eso podríamos hacerlo rápidamente. Porque yo creo que hay que fortalecer la policía y a mí me gusta mucho, porque a mí me encantaría, sin ser yo un partidario del gobierno que entra, a mí me encantaría que al gobierno que entra le fuera bien en esto. Y yo creo que tenemos que todos colaborar en que le vaya bien. Terminar con esa lógica, ¿no es cierto?, de reproche a quien asume en materia de seguridad desde la entrada. Ojalá le vaya bien porque tenemos un problema grave. Yo creo que se está hablando, ¿no es cierto?, de fortalecer, de modernizar, de reformar, de hacer más eficiente nuestras policías, en particular Carabineros. Me parece que es el discurso correcto y no el discurso de la refundación, de la creación de una nueva policía comunitaria, cosas que se escucharon bastante teóricas y que yo creo que lejos de ayudar, contribuyeron, ¿no es cierto?, en eficiencia policial. Hay un punto bien importante, Jorge, político respecto a cómo se ha abordado la crisis que ha vivido Carabineros fundamentalmente en los últimos años. Por un lado, los casos de corrupción por todos conocidos, luego también los cuestionamientos que hubo por violaciones a los derechos humanos que están siendo investigadas por el Poder Judicial y por el rol que tuvieron en el estallido social. Pero todo eso generó luego un cuestionamiento profundo al actuar de Carabineros. ¿Cuánto cree usted que puede incidir eso también en el momento que estamos viviendo desde el punto de vista operativo, de cómo Carabineros se despliega en terreno y realiza su tarea, pero desde el punto de vista también del respaldo que ellos requieren y de la mirada que hay sobre la institución que tiene un rol fundamental en materia de seguridad? Insustituible el rol. Mire, yo creo que ha habido, probablemente en la lucha contra el crimen organizado, no sé, no creo porque nunca va a haber solidaridad, ¿no es cierto?, con una banda de narcotráfico o de crimen organizado, pero sí creo que en otras cuestiones también complejas ha habido una consecuencia de lo que esto dice. Yo creo que nosotros estamos cada día más tolerantes frente a las incivilidades. O sea, en los lugares públicos prácticamente se puede hacer todo, aunque sea reprochable, aunque sea falta, aunque sea delito. Y Carabinero o no llega, o cuando llega, a veces tiene el repudio porque llega. Eso yo creo que está relacionado con un reproche permanente a Carabinero. Que no un reproche, porque si uno entiende que la singularización del reproche frente a la acción de corruptela o de violación de derechos está bien, pero el reproche generalizado no sirve, es injusto y además nos causa daño a nosotros, porque al final, cuando se está cometiendo un delito, uno pide y demanda la presencia de Carabineros y de la Policía de Investigación. Entonces hay que cuidar eso, fundamentalmente hay que cuidarlo, dotarlo de buenos elementos para que puedan hacer mejor su acción. Creo que por ahí va el camino, no el camino de generalizar frente a hechos, por cierto, reprochables, lamentables, que tienen que ser investigados. Jorge, ahora de todas maneras el tema está en la agenda. Pareciera haber una sensación también de tratar de avanzar en este asunto. A corto plazo, ¿qué aspectos se podrían mejorar o se podrían aprobar en el Congreso, por ejemplo, con la ley de control de armas, para aprovechar este momento, ¿no? Este momento de respaldo político para tratar de avanzar en distintas líneas? Sí. Mire, yo no conozco en detalle las modificaciones del control de armas, pero entiendo que van en la tesis de mayores instrumentos y punición frente a los que trafican armas, a los que usan armas ilegales o legales sin la autorización. Eso me parece bien.
hay que sí medirla. Ujú. Yo creo que cuando pase un año hay que medir cómo mejoró nuestra situación con esta modificación de la ley. Creo que a nosotros nos falta eso, que leyes que aprobamos constantemente no las medimos. ¿Qué efectos han tenido? Por ejemplo, ahora se ha puesto que hay que derogar el control preventivo de identidad. Mire, si alguien me demuestra que ha sido un desastre desde el punto de vista de la prevención de la comisión de delitos, bueno, puede ser. Pero no tomemos decisiones derogatorias o creadoras sin elementos objetivos de cómo funcionan las cosas. Ahí nos falta profesionalismo, rigurosidad. Por ejemplo, mire, una cosa que en el mediano plazo puede ser muy útil. El gobierno, como viene haciéndolo los últimos 3 gobiernos, anunció en la hora nona y ingresó en la hora nona, cuando le queda menos de un mes y medio de gobierno, un nuevo código penal para reemplazar un código penal, Sebastián, escúcheme, no del siglo pasado, de 1870 y tanto, sí, del siglo antepasado. Esa es la matriz de código penal que tenemos en Chile. Bueno, anunciaron e ingresaron en el proyecto en la hora nona, como le digo. Eso lo han venido haciendo todos los gobiernos anteriores. ¿Qué hace el gobierno que viene? Retira el proyecto. Esto que lo estoy contando es automático, ¿no? Bueno, retira y convoca una nueva comisión de expertos, muchas veces los mismos o buena parte los mismos de las otras comisiones. Se demora el gobierno o los comisionados, más el gobierno que el comisionado, casi todo su periodo para presentar uno nuevo. Y en eso nos llevamos 25 años. Sí. Entonces, mire, llegó la hora que no retiren este proyecto, que lo discutan con la mayor urgencia, igual va a ser largo, en el Congreso, que hagan las modificaciones. Mire, es un proyecto novedoso, interesante. Solo voy a decirle una cosa, en Chile hay un problema grave. Nosotros tenemos penas altas desde el punto de vista teórico, pero al momento concreto esas penas son bajísimas. Bueno, este código innova y dice las penas de los delitos más graves van a ser efectivas. Si son 5 años, son 5 años. Si son 7 años, son 7 años. ¿Ah? Entonces, yo creo que allá hay un instrumento de mediano plazo súper potente, pero que hay que derrotar esta inutilidad que hemos tenido durante 20 y tantos años de no modificar la matriz. ¿Qué hemos hecho mientras tanto? Parches. Algunos parches buenos y otros, muchos, de un populismo penal que no sirve de nada. Sí, interesante el ámbito porque vamos viendo cómo tiene un montón de aristas y de dimensiones distintas el proceso para enfrentar este tema, ¿no? Por un lado el Código Penal, la Ley de Control de Armas y un montón de otras reformas. Va a ser bien desafiante en ese sentido el próximo periodo. Jorge, muchas gracias por conversar con nosotros esta mañana, muy amable. A usted, Sebastián, un abrazo y a todos los auditores. Chao. Gracias.